Hola, ¿cómo anda? ¿Quiere dar una vueltita por los Pirineos? Y de paso le cuento una buena historia. Mire, estamos más o menos a 15, 20 kilómetros de la frontera con Andorra. Estoy yendo hacia Zaragoza. El paisaje es enorme, es espectacular. Y le quiero contar la historia de dos generales. Si usted me pregunta quién es el mejor general del mundo, es muy fácil contestarlo. Si usted me preguntara quién fuera el segundo mejor general del mundo, ya no sería tan fácil. Pero el mejor general del mundo, a mi ver, fue Aníbal Barca, el general cartaginés. Y lo digo basado en la magnitud de sus enemigos. Es decir, por ejemplo, Alejandro Magno jamás cometió un error, jamás perdió una batalla, jamás tomó una mala decisión, pero sus enemigos eran frágiles. Vamos a encender mejor las luces. Sus enemigos eran frágiles. El imperio persa ya estaba bastante debilitado, su rey era débil, Darío, y lo mismo le pasó con Egipto y lo mismo le pasó con la India. En cambio, Aníbal tuvo que luchar contra el imperio más poderoso de su época. Siglos antes de Aníbal y siglos después de Aníbal, el imperio romano fue el imperio más poderoso, un imperio invencible. Y a ese imperio, totalmente formado, totalmente rico, en su punto más grande, en su ápice de poder, fue donde Aníbal se enfrentó a Roma. En la Segunda Guerra Púnica, en el año 218, Aníbal tomó Sagunto, que es un pueblo que está aquí cerca de Valencia. Ahí había un destacamento romano y Aníbal, la familia Barca, tenía un lugar, ahora Cartanova se llamaba en aquel momento, ahora se llama Cartagena, y él decidió atacar una fortificación romana, la de Sagunto. Lo hizo, los venció enseguida, y eso declaró la guerra. Una guerra terrible, una guerra que duraría casi 30 años. Bien, cuando se enteró el Senado romano que esto había pasado, pensaron que Aníbal era solamente un rebelde más. Un rebelde más que iba a ser muy fácil de vencer. No pensaron que iba a ser un general genial. Y se olvidaron, le dieron tiempo. Aníbal consiguió formar un ejército, reclutó gente acá, celtíberos, gente de España, algunos dicen que vascos también, trajo gente de África, númides, por ejemplo, en fin, bereberes, un ejército, y lo entrenó, los transformó en veteranos. ¿Y qué hizo? Cruzó estas montañas que ustedes ven. Este túnel que están viendo ahora está pasando por dentro de una montaña gigantesca que Aníbal tuvo que franquear con 90.000 hombres, caballos y 40 elefantes. 40 elefantes que trajo de África. Recuerden que Cartago fue una colonia fenicia que tuvo luz propia, brilló, y fue una de las flotas navales, por supuesto, más grandes de su época, por no decir la más grande. Bien, entonces, los romanos pensaron que si hacían un bloqueo en el Mediterráneo, con eso ya estaba. Jamás se les ocurrió inclusive invadir por tierra. Sin embargo, Aníbal lo hizo. Miren, cruzó los Pirineos, que estamos cruzando en este momento. Después cruzó las Galias. Las Galias es Francia. Francia, en ese momento las Galias, estaba lleno de tribus que peleaban contra cualquiera que cruzara por ahí, contra los romanos, contra los cartagineses, contra cualquiera. Aníbal tenía que cruzar con un ejército por ahí, y después cruzó los Alpes, y después cruzó los Pirineos, y después invadió Italia. Cuando llegó a invadir Italia, los sorprendió tanto a los italianos, jamás esperaban un ataque por tierra. Que bueno, los fue venciendo una por una, batalla tras batalla. Y los romanos siempre adjudicaron esto a la suerte de Aníbal. Él tuvo suerte, no descuidamos en esto, no descuidamos en lo otro. Cometieron una serie de errores terribles. Y la batalla más terrible que perdieron los romanos fue la batalla de Canas. En la batalla de Canas, los ejércitos, por lo general, formaban de la siguiente manera. Formaban en cadena. Si alguno de mis camaradas de armas está viendo esto, sabe lo que significa. Es una especie de línea larga frontal. Formaban en cadena. En el medio ponían la infantería pesada, atrás la infantería liviana para ir suplantándolos a medida que iban cayendo, y a los costados ponían a la caballería. Roma siempre atacó así. Roma no tuvo nunca una buena caballería, y tampoco fue una gran potencia naval, sino que siempre fueron buenos infantes. La historia de cómo Roma consiguió el primer barco es muy interesante, quizás algún día la cuente, pero bueno, una nave cartaginesa naufragó en las costas de Sicilia, y los romanos la encontraron y la copiaron.
era un quinquerreme, algo así. Quinquerreme significa 5 filas de remo y tenía un espolón de proa tremendamente fuerte con el cual rompían los barcos enemigos. Bueno, volviendo a la historia. En la batalla de Canas, Aníbal formó de otra forma. El general que mandaron en contra de Aníbal se llamaba Verron y miró seguramente y dijo: está loco este general, ¿cómo va a disponer así a sus tropas? Lo que hizo Aníbal fue poner a la infantería pesada en el medio, pero la infantería liviana a los costados. Y a la caballería númida, que eran muy, muy buenos, a los costados también. Acá estamos atravesando por un pueblito. Bien, y lo que hicieron fue atacar. Ellos atacaron a los romanos, que eran el doble. Es decir, Aníbal atacó con 50.000 hombres a 100.000. No les dejó pensar, no les dejó razonar, los atacó. Entonces, lo que hizo Varron fue lo que hacía siempre, hacer avanzar. Avanzaron, estamos haciendo una subida aquí, vamos a poner segunda para hacer esta subida. Este ciudadano español cruza sin mirar, porque está seguro que un argentino va a parar, pero esto no funcionaría ni acá, no funcionaría en Argentina ni en Italia. Bueno, cuando Varron atacó, vio que la caballería númide corrió a los costados de él atacándolos y parecía que iba a huir hacia atrás. Y les causó gracia. Miren, están escapando. Y Aníbal hizo que el frente también parecería que estuviera escapando. Los romanos avanzaron y antes que se dieran cuenta, la caballería viró, hizo un movimiento en pinzas y los encerró. De hecho, sorprendió a los soldados romanos todavía con las espadas envainadas. Quedó un círculo. Los soldados romanos quedaron en el medio de ese círculo tan apretados que los del medio, una circunferencia en realidad, que los del medio ni siquiera tenían espacio para tensar los arcos. No pudieron pelear, solamente los romanos de la periferia del círculo podían pelear. Y eran atacados por la totalidad de los cartagineses. Fue una masacre, duró todo el día, murieron prácticamente 100.000 soldados romanos, la mayor derrota de Roma en toda la historia de su vida militar. Roma estaba aturdida, estaba enloquecida. ¿Cómo pudieron perder? ¿Cómo pudieron perder ante un ejército de un general prácticamente desconocido? ¿Quién es este Aníbal? Bien, cometieron una serie de errores. Los romanos pudieron recuperar Sicilia, porque me olvidé de contarles que todo el sur de Italia se les unió a los cartagineses en contra de los romanos. Bien, en Sicilia estaba un genio, Arquímedes. Arquímedes era un científico matemático que había inventado, para poder proteger su ciudad, Siracusa, una serie de espejos, 5 creo, en una especie de torres, una especie de atalayas, que apuntaban el mar. Esos espejos concentraban varias veces los haces de la luz solar y la calentaban. Cuando vino la flota romana, para ellos, por arte de magia, sus naves empezaban a arder, se quemaban de la nada. Jamás pudieron entender que eran los espejos que había inventado Arquímedes. De hecho, Arquímedes también había inventado lo que se conoce como fuego griego, cuya fórmula es desconocida. Nadie sabe exactamente cómo era el fuego griego, no lo sabemos, pero ardía en el agua, así que tiene que ser alguna especie de brea, que en aquel momento se llamaba pez. No sé por qué lo llamaban así. Bueno, el asunto es que cuando por fin consiguieron tomar Siracusa, lo primero que hicieron fue matar a Arquímedes sin saber quién era. Sencillamente Arquímedes estaba dibujando unas cosas, unos diagramas en el piso, pasó un legionario que se llamó un centurión que se llamaba Marcelo, y Arquímedes no lo saludó correctamente y lo mató. Ese tipo de cosas hacían los romanos. A pesar de que era el enemigo, era un genio respetable. Bueno, volviendo a esto, tuvieron que convocar a un general. Este es el segundo general de esta historia. Se llama Excipión. Excipión es el apellido de una familia de 9 ciudadanos romanos que han influido mucho en la historia de Roma, pero ninguno influyó tanto como este Excipión. Se llama Cornelio Excipión Alcina. Cornelio Excipión Alcina, también conocido como el africano, por sus hazañas en África, que son las que ahora voy a contar. Cuando lo pusieron a cargo de combatir a Aníbal, él siempre supo que Aníbal no era
rebelde más. Él siempre supo que Aníbal era un genio militar. Y siempre supo que todo lo que hacía Aníbal estaba perfecto. Así que la única forma de combatir a alguien que no se equivoca es haciendo lo mismo que hacía él. Y eso fue lo que hizo. Imitó a Aníbal en todo. En todo. Lo primero que hizo fue ir a atacar a Cartago. Tendría que haberlo dicho al principio, pero Cartago no apoyó a Aníbal totalmente en esta cruzada. No le mandó refuerzos, no le mandó dinero. Aníbal tuvo que autoabastecerse, pero ahora sí lo llamó. Cuando las tropas de Escipión fueron a África a pararse frente a Cartago, ni siquiera la sitió, y enseguida le pidieron por favor a Aníbal que fuera a ayudar. Aníbal tuvo que abandonar Italia e ir a Cartago a auxiliarlos. Y cuando llegó le dijo, bueno, ¿cuántas máquinas de guerra me pueden dar? Ninguna, las necesitamos nosotros en las murallas. Bueno, ¿cuántos hombres me pueden dar? Tenemos hombres preparados, pero son todos, ninguno veterano, todos recién enrolados. Aníbal fue. Sabía que era muy difícil. Escipión lo estaba esperando e hizo una formación exactamente igual a la que hacía Aníbal. Aníbal intentó hacer lo mismo que hacía siempre, un movimiento de pinzas. ¿Y qué fue lo que hizo Escipión? Alargar su frente, así. Alargó su frente. Cuanto Aníbal lo quería rodear, más alargaba el frente y más imposible era rodearlo. Esa fue la batalla de Zama, con doble M, Zama. Nadie sabe exactamente en qué lugar, tiene que ser en Túnez, pero nadie sabe exactamente en qué lugar fue la batalla de Zama. Cartago estaba donde ahora está Túnez, ¿sí? Bien. Y perdió. Sus veteranos hicieron que Aníbal escapara, vivió en el exilio, se escapó. Roma lo buscó desesperadamente, muchísimo, porque Roma le tenía terror a Aníbal. Terror a que ese general pudiera volver a formar un ejército y pudiera volver a repetir las hazañas que hizo. No era imposible, el tipo era un genio. Bueno, se fue a refugiar a Siria. Creo que el rey Antíoco le pidió que armara un ejército para invadir Roma. Aníbal sabía que era imposible, que necesitaba por lo menos 10, 15 años para formar un ejército que pudiera invadir Roma. Pero bueno, lo ayudó mientras pudo, empezó a organizar su ejército. Dicen que cuando llegó Escipión a Roma, esto no lo dicen, esto pasó, el Senado le dio la espalda. Cuando volvió Escipión de vencer a Aníbal, el pueblo estaba tan agradecido con Escipión que lo transformó en una especie de héroe nacional. El Senado tenía miedo, el Senado tenía mucho miedo que Escipión se transformara en alguien demasiado poderoso políticamente. Y empezaron a hacer correr la voz de que Escipión se iba a transformar en un dictador. Eso era terrible para la ideología romana. Lo mismo le hicieron a Julio César. Yo ya lo conté esto en otro video en este mismo canal. Bien, le sacaron su ejército, lo licenciaron, lo mandaron a hacer tareas menores, se fue de Roma, se fue a una casa que tenían Vitelia, algo así, y le dieron tareas menores. Una de esas tareas menores fue ir a Siria a ser de embajador. Y dicen, o queremos creer, que se encontró con Aníbal, que los dos se miraron, se reconocieron, ya supieron inmediatamente quién era el otro, se sentaron juntos y conversaron. Y que Escipión le dijo algo parecido a esto: de tanto imitarte, creo que estoy condenado a repetir tu vida. Me pasó lo mismo que a vos te pasó con el Senado cartaginés, a mí me pasó lo mismo que me pasó con el Senado romano. Y Escipión siempre dijo que Aníbal no fue vencido, Aníbal fue traicionado. La batalla de Zama fue en el 202 a.C. Cuando Aníbal cruzó los Alpes aquí fue en el 218 a.C. Escipión vivió 19, 20 años más. Murió bien, pidió que sus restos no fueran llevados a Roma, fueran sepultados en su villa de campo. Aníbal murió envenenado, se envenenó él mismo, porque no quería ser llevado como un símbolo de poder a Roma para ser mostrado en las calles. Roma lo quería capturar de todas las maneras posibles. Eso hicieron con Vercingétorix, por ejemplo, que ya lo conté cuando hablé sobre Julio César. Y en este mismo canal. Y bueno, usted que me aguantó toda esta historia, quiero que sepa que esta es una
de las leyendas de Aníbal. No es la verdadera historia. ¿Y sabe por qué es una de las leyendas? Porque la historia verdadera la contó Roma. Y Roma le tenía terror a Aníbal. Estaba asustadísimo, con mucha bronca con Aníbal. Y trató de que se olvidara el nombre de Aníbal y el nombre de Cartago. Después de eso, más adelante, Roma le puso unas reparaciones de guerra imposibles de cumplir a Cartago. Cartago se volvió a rebelar, hubo una tercera guerra púnica, por supuesto la ganó Roma, y esta vez sí destruyó y demolió Cartago hasta el último cimiento y sembró con sal toda la tierra para que nunca más en ese lugar podría existir una ciudad. Ese fue el terrible miedo que tuvo Roma contra Aníbal. Así que bueno, valga por lo que valga esta historia que le acabo de contar, estoy seguro que, a pesar de que esta es una de las leyendas, no debe ser del todo falsa, debe tener mucho de certeza.